Biblia, hermano, en la segunda carta de los Corintios. Segunda carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 4. Gloria a Dios. Segunda de los Corintios, capítulo 6, versículo 4. Vamos a leer. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor en oración. Dice así la palabra del Señor: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Diga, ministros de Dios. Señor, te damos gracias porque nos has hecho ministros de un nuevo pacto, ministros del Espíritu, ministros que somos guiados por tu Espíritu Santo, Padre, ministros que ahora te conocemos, que tenemos temor de Dios, ministros, padres, que hablan tu palabra conforme está escrita. Te damos las gracias, Señor, porque todo esto proviene de ti. Toda gracia, toda bendición, toda misericordia desciende de ti, Padre Santo. Nada está en el hombre, mi Señor. Tú no le dejaste nada al hombre para que el hombre no se jacte delante de tu presencia. Si somos salvos es por tu gracia. Si seguimos adelante es por tu gracia. Si vamos a terminar esta carrera es por tu gracia, Señor. Es tu gracia y tu amor y misericordia, mi Señor. Padre, háblanos en esta mañana. Sigue enseñándonos, Padre. Sigue redarguyéndonos, sigue corrigiéndonos, sigue instruyéndonos en toda justicia, Padre, hasta que toda tu iglesia alcancemos la estatura de varón perfecto. Seguimos rogando misericordia, Padre, por aquellos que no conocen la verdad, que no andan en la verdad, que aún son practicantes del pecado, que aún están en ignorancia de tu palabra. Seguimos pidiendo misericordia por todos ellos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Seguimos con nuestro tema, ministros de Dios. ¿Qué es un ministro de Dios? Hable fuerte, hermano, con confianza. ¿Qué es un ministro de Dios? Es un servidor de Dios. Diga, es un servidor de Dios. ¿Qué es un qué? No es alguien especial, no es alguien así que lo tenemos que sentar en un lugar muy alto y postrarnos y besarle la mano. No, es alguien que sí merece un respeto, diga, merece un respeto. Y es un respeto que él se da a ganar. ¿Cómo? Respetando también a los demás. ¿Cuántos dicen amén? No es algo que nosotros tenemos que decirle, ay, tú eres el ungido, yo sin ti no puedo hacer nada. No, ese es un falso ministro. Un falso ministro lleva siempre a la idolatría a la iglesia, a que lo adoren a él. Un ministro de Dios es un siervo, es alguien que es humilde, manso, que conoce a Dios, que teme a Dios y que ama a Cristo y ama a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, todo creyente tiene que ser un siervo de Dios. ¿Todo creyente qué? Todo creyente tiene que servir a Dios. No nada más el pastor, no nada más los que están en la alabanza, los niños. Toda la iglesia tiene que servir porque somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué somos, hermanos? Y todos los miembros en el cuerpo tienen una función. ¿Qué tienen los miembros del cuerpo? Tienen una función. Y el cuerpo funciona bien cuando todos los miembros funcionan correctamente. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos de aquí pueden salir sin su pierna? No podemos, necesitamos todos los miembros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó 5 ministros. ¿Para qué? Para el perfeccionamiento de los santos. Vamos a verlo, Efesios 4:11. Efesios 4:11. ¿Cuáles son esos 5 ministros que nos dejó el Señor? Apóstoles, ¿qué más? Profetas, ¿qué más? Evangelistas, ¿qué más? Pastores y maestros. ¿Cómo diferenciar una iglesia verdadera de una falsa? La iglesia falsa no tiene estos ministros. La iglesia falsa tiene papas, tiene curas, padrecitos, tiene otro tipo de ministros. Pero ¿cuáles son los ministros de una verdadera iglesia? Efesios 4:11, ¿lo tiene? Vean los ministros de una verdadera iglesia. Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros ¿qué? Maestros. ¿Cuál es la función de todos estos ministros? 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué tienen que hacer estos ministros? ¿Qué dijimos que era perfeccionar a los santos? Llevarlos a la madurez. Dígale que está a tu lado, te están madurando.
Porque con todo respeto, dile, con todo respeto eres un niño. Así dile, con todo respeto eres un niño. Porque todavía te sigues peleando con la esposa. Todavía te sigues peleando con el esposo. Todavía no sabes cómo tratar a tus hijos con respeto, con educación. No lo sabes instruir en la palabra de Dios. ¿Qué somos? Niños. ¿Qué somos? Niños. Nos comportamos como niños berrinchudos. Nos enojamos con Dios, nos enojamos con todo. Nada nos agrada, no estamos contentos. Porque somos ¿qué? Ahora, ¿qué está haciendo Dios a través de los ministros y su palabra? Nos están madurando. Nos están enseñando a que nos amemos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Dios enseña al varón y le dice, ama a tu esposa como Cristo te amó a ti. ¿Qué hace Cristo? Nos está enseñando a amar porque no sabemos amar. Pensamos que amar es darle el gasto, acostarnos con ella y pensamos que ya la amamos. Va más allá del amor. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que amarlas, valorarlas, respetarlas. No, dice la Escritura que las tratemos como a vasos ¿qué? Frágiles. La mujer es muy llorona, muy sensible. No le tienes que hablar fuerte porque ya empezó a llorar. Más cuando están en sus días, por nada lloran. ¿Cuántos saben que la mujer cuando están en sus días andan irritables? ¿Cómo tiene que ser el varón en esos tiempos? Tiene que ser inteligente, prudente y saber cómo tratar a su esposa. ¿Cuántos sabían eso? A ver. Hermano, en esos días, aunque no les digas nada o no les hagan nada, están llorando, están tristes, no saben qué les pasa, no te soportan, no quieren que estés junto a ellas. ¿Por qué? Porque así es la mujer. Ahora, ¿cuántos saben que el varón es bien enojón? Y la esposa, siempre, ¿por qué estás enojado? ¿Qué te hicieron? Y el esposo eso mal lo irrita. Si ves que tu esposo está enojado, dice la Escritura, respeta a tu esposo. Ora por él. ¿Qué tienes que hacer por tu esposo? No lo estés hostigando, no lo estés moliendo, porque de por sí es enojón, más se va a poner enojado. No le estés exigiendo más de lo que él gana. A ver cuántas mujeres dicen amén. ¿Nadie? Las mujeres tienen que ser sabias. ¿Qué le enseña Dios a las mujeres? A ser sabias, a respetar a su marido. No hay peor mujer que le está exigiendo que gane más, que le dé más. Dice la Escritura, contento con que tengas que comer y que vestir. ¿Cuántos dicen amén? El pobre hombre ya no sabe qué hacer. Imagínese, tiene la presión de todos los gastos. Y todavía la mujer que quiere la pantalla de 40 pulgadas, que quiere no sé qué, que quiere no sé qué. Por eso somos, ¿cómo somos? Niños. ¿Cómo somos? ¿Y qué está haciendo Dios por medio de sus ministros? Nos está perfeccionando. ¿Llevando a dónde? A la madurez. Ahora, ¿quién es nuestro pastor? Dice la Escritura. Cristo. En el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿De dónde recibimos todo lo que necesitamos? De Dios. Si la mujer necesita, ¿dónde tiene que pedirle? ¿Al marido o a Dios? Si el marido necesita, ¿dónde tiene que pedir? ¿En su trabajo un aumento o pedirle a Dios? Entonces, Jehová es mi pastor, diga. Ahora, en el Nuevo Testamento dice Jesucristo, yo soy el buen pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Jesucristo. Vamos a verlo, hermano. Juan 10:11. Mientras se calla ahí el de las paletas. Juan 10:11. Porque hoy vamos a ver el tema, diga, los pastores. Ya vimos los apóstoles, los profetas, los evangelistas. Hoy que vamos a ver, los pastores. Juan 10, ¿ya lo tiene usted? 11. Dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién es el buen pastor? ¿Qué hace un buen pastor? Fíjese, un buen pastor va a dar su vida, no al contrario de un mal pastor. Un mal pastor se va a aprovechar de las ovejas. ¿Qué va a hacer un mal pastor? Se va a aprovechar de las ovejas. Vamos a seguir leyendo. Mas el asalariado, vean, un mal pastor es aquel que es pastor porque está buscando una recompensa terrenal. Es asalariado, está buscando ganancia. Y que no es el pastor, dice,
de quien no son propias las ovejas, cuando ve venir al lobo, ¿qué hace uno que no es pastor? Deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata las ovejas, ¿y qué hace el lobo? Las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado. ¿Y qué dice? Un mal pastor no le interesan las ovejas, le interesa su dinero. Cuando tú vayas a una iglesia y lo único que te estén hablando es que tienes que bendecir al ministro, que tienes que sembrar, que tienes que dar para que Dios te dé, es un falso pastor. No te interesa, no le interesa tú. ¿Qué te interesa? Tu dinero. Y a un pastor lo que le debe interesar son las almas. ¿Qué le debe de interesar? Las almas. Lo más valioso que hay aquí son las almas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo tiene que ser un pastor? Ahorita lo vamos a ir desarrollando. Vamos a seguir leyendo aquí. 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. A ver, ¿qué característica ve aquí? Un pastor tiene que conocer a sus ovejas. Hay gente que viene aquí y yo no la conozco, pero ¿sabe por qué yo no la conozco? Porque ni siquiera se han venido a presentar conmigo. Ni siquiera me han dicho, hermano, Dios me trajo aquí y quiero que usted sea mi pastor. Aquí está mi esposa, vea nuestro matrimonio, vivimos así, tenemos tantos hijos, tenemos ciertos problemas, para que yo, ¿qué? Los conozca. Y yo pueda estar orando por su matrimonio, por sus hijos, por su crecimiento. Yo a veces no los conozco, hermano. ¿Cómo voy a orar? Pero ¿qué hace un buen pastor? Conoce a sus ovejas. Hay pastores que quieren iglesias de 1000. ¿Usted cree que yo podría conocer a 1000? ¿Usted cree que yo podría visitar a esos 1000 cuando haya una necesidad? No se puede. Cuando la iglesia va creciendo, tiene que haber más pastores, tiene que haber más ministros que apoyen la obra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que es necesario que empecemos a servir. Dile a que está a tu lado, es necesario que empieces a servir. Porque hay necesidades en la iglesia. ¿Qué hay? Hay necesidad, hermano. Yo los vuelvo a exhortar, hermano. En el equipo de los que cuidan a los bebitos, solo hay 2 equipos. ¿Sabe cuándo sirven? Una semana sirven y una semana están aquí. Eso puede llegar a ser carga para ellos y se pueden después desanimar y salirse de ahí. Si hubiese 4 equipos ahí en esa área, ¿cada cuándo serviría un equipo? Cada mes. Lo harían hasta con amor, con gusto, vendrían una vez al mes a servir y después estarían aquí escuchando la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no se puede? Porque la mayoría no quiere servir. Si todos sirviéramos en todas las áreas, hermano, no sería carga. Vendríamos con gusto, lo haríamos con amor. Porque llega el día que los que están sirve y sirve, llegan a hastiarse, llegan a aburrirse y ya no sirven. ¿Cuántos entienden eso? A ver. Ahora, cuando tú estás sirviendo en un área, estás creciendo, estás siendo capacitado para que al rato también prediques la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque todos fuimos llamados a servir, a predicar el evangelio. ¿Amén? Bueno, entonces vaya viendo lo que es un mal pastor y qué, un buen pastor. ¿Amén? Ahora vaya usted a Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Aquí vamos a ver al apóstol Pedro, que también era pastor, porque era anciano. Un anciano es el que está a cargo de una iglesia, el que tiene la responsabilidad de la iglesia, la autoridad. Vamos a ver qué dice aquí Pedro, lo que le está diciendo a otros pastores. ¿Ya lo tiene usted? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, le está hablando a los líderes, a los pastores, a los ministros de la iglesia. Yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante. ¿De qué era participante Pedro? De la gloria que será revelada. ¿Qué dice Pedro como anciano a otros ancianos? Apacentad la grey de Dios. ¿Qué hace un pastor? Apacienta la iglesia. ¿Qué es apacentar? La alimenta. ¿Qué hace? La alimenta. Y la iglesia es guardada por medio de la palabra. ¿Cómo es guardada la iglesia, hermano? ¿Qué tiene que hacer un pastor con la iglesia? A ver, tiene que enseñarle la palabra, tiene que instruirle en la palabra, tiene que aconsejarle conforme a la palabra, en todas las áreas de su vida, como esposo, como esposa, como hijo,
como prójimo, le tiene que instruir en el conocimiento de la palabra para que la oveja no se la coma el lobo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que han salido muchos engañadores por el mundo? ¿A qué salieron esos engañadores? A desviar al pueblo de Dios, a engañarlo, a torcerle en sus doctrinas, para que él ande así, de aquí para acá, no se establezca en el conocimiento de la verdad. La mayoría de las iglesias, hermano, no conocen la palabra de Dios, no leen las escrituras. A ver, dile que está a tu lado, ¿tú conoces las escrituras? ¿Tú lees las escrituras? ¿Cuál es el deber de un cristiano, hermano? Meditar en la palabra, ¿cuándo? ¿Y qué hay si no lee las escrituras diario? Mi pueblo es destruido por falta de ¿qué? ¿Por qué en el cristianismo hay divorcios? ¿Por qué hay pleitos entre esposos, ofensas? ¿Por qué los hijos están en el mundo? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Cuál es el deber de un pastor? Enseñarles la palabra, alimentarlos para que la palabra los guarde, los edifique, los fortalezca, los consuele, los exhorte. ¿Cuántos dicen amén? Por eso aquí dice otra vez, vamos a leer: apacienten la grey de Dios, cuídenla, aliméntenla, que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Cómo? No por fuerza. Mire, hermano, yo aquí no vengo por fuerza, no creo que me levante y digo, ay, otra vez. No, gracias. Yo le digo a Dios, gracias, Señor, porque siendo un miserable pecador, hoy te puedo servir. ¿Cuántos dicen amén? Yo no estoy aquí por fuerza. ¿Cómo estoy aquí? Voluntariamente. Dios me llamó y yo dije, Señor, heme aquí. No por ganancia deshonesta. Yo aquí no estoy porque esto sea un negocio, hermano. Jamás, que Dios guarde mi corazón. Jamás. Yo, gracias a Dios, el Señor me sustenta. Y tengo contentamiento en mi corazón con lo que tengo. ¿Cuántos dicen amén? Pero la iglesia no es un negocio. No es para enriquecerme. Que Dios me guarde. La raíz de todos los males, ¿cuál es? Que Dios guarde mi corazón, hermano. Que yo un día desee ser rico. La escritura dice, no quieras ser rico, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, no estamos aquí por ganancia deshonesta, no, sino con ánimo, ¿qué? Pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Yo no soy su dueño de ustedes. ¿Cuántos entienden eso? Vas a llegar a iglesias que te van a decir, tú eres de aquí, y si te vas, la maldición de no sé quién va a caer sobre tu vida, y te va a ir mal. Y si no estás aquí, Dios no te va a bendecir y te vas a perder. ¿Así será? No. Hay iglesias donde te obligan y te dicen, te quiero aquí a las 6 de la mañana, y hay de ti si no vienes. ¿Qué están haciendo con esas ovejas? Se están enseñoreando. Aquí se les exhorta conforme a la palabra de Dios. Si aquí yo les digo, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿quién les está diciendo eso? No soy yo. Yo no soy su dueño. Dios es el que manda que te congregues. Si yo les digo, tienes que servir, ¿soy yo? ¿Quién dice que sirvamos? Dios. Entonces, yo no puedo enseñorearme de usted, yo no soy su dueño. ¿Quién es su dueño de usted? Dios. Y Jesucristo es el príncipe de los pastores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo de la ley, de la grey, perdón. A ver, ¿cuál es mi responsabilidad como pastor aparte de enseñarles? Tengo que ser ejemplo. ¿Ejemplo en qué? A ver. Dice el hermano que en todo. ¿Quién entiende en todo? A ver. En la palabra. Dijo Pablo a Timoteo, sé ejemplo en la palabra. ¿En qué tengo que ser ejemplo? Yo soy el primero que tengo que conocer la palabra de Dios. Si no, ¿cómo les puedo enseñar? ¿En qué más ejemplo? Conducta. Yo soy el primero que usted tiene que ver que vivo como cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Es bien tremendo, hermano, tener un pastor que uno sabe que es ratero, grosero, que le pega a su mujer, que no respeta a nadie. Es bien tremendo. Yo he tenido pastores así. Créanme que nos golpea tremendamente, que nos quiere desanimar y decir, ¿sabes qué? Esto no es verdad, porque todos son ¿qué? Hipócritas. En un pastor hay una responsabilidad de que él tiene que ser ejemplo. Diga ejemplo. Si usted se fijó al inicio de la alabanza, ¿cuántos sabíamos? Como unos 10, ¿no? Pero el pastor tiene que estar ahí. No está metido en su oficina, tiene que estar ahí y ser ejemplo de que adora a Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora, ¿cuántos sirven en la iglesia? Son los que tendrían que estar aquí, por lo menos ellos sí tendrían que estar aquí cuando inicia la alabanza. Porque se supone que si están sirviendo es porque ya son ¿qué? Ejemplo. ¿Son qué? Ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué más es ejemplo el pastor? Amor. Amor. Es el primero que tiene que dar testimonio que ama a su esposa, a sus hijos y ama a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué más? En fe. ¿En qué? Usted se imagina un pastor que usted hable con él y que de repente le diga, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero leer la palabra, ya me desanimé. ¿Usted se imagina ver a un pastor así? ¿Cómo tiene que ver a su pastor? Firme en la roca, con convicción. Él sabe en quién ha creído, él sabe en quién está con él sabe que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué más es un pastor de ejemplo? ¿Por ahí? Paciencia, dice el hermano, dominio propio. ¿Saben en qué más? Digan pureza. Él es el primero que sabe cuidar su boca. No sale palabra de grosería, no sale maldición, no sale mentira, no roba, no miente, porque es ejemplo en qué? Pureza. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué más? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie ha leído? Bueno, vamos a continuar. Mire, Hebreos 13, 17. ¿Cuántos quieren ser pastores? ¿Nadie? Bueno, empieza por tu casa, dile, empieza por tu casa. Porque dice la Escritura que si no gobiernas bien ni tu casa, ¿cómo vas a gobernar en la iglesia? ¿Sí lo ha leído o no? Vamos a leer Hebreos 13, 17. Fíjense, dile a que está a tu lado, obedece a vuestros pastores. Aquí el pastor tiene la autoridad, diga, tiene la autoridad para poner un orden en la iglesia. Aquí nadie va a venir y va a traer su evangelio, ni su manera de ser, y va a decir, a mí me gusta alabar a Dios gritando, aullando. No, aquí hay un orden, diga, aquí hay un orden. Aquí no vas a venir a servir a tu manera, ni como tú quieras, hay un orden, porque Dios puso un pastor y te tienes que sujetar a él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice, sujétate a tus pastores, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué hago yo? Yo tengo que hacer como pastor, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que estar orando por ustedes, hermano. Y ay de mí si no oro por ustedes. Y tengo que estar orando por cada matrimonio, por cada familia, por cada necesidad, que Dios guarde mi corazón, que yo les enseñe una buena doctrina, porque estoy velando, ¿por qué? Por sus almas. Ahora digan, como quien ha de dar cuenta. A ver, ¿quién va a dar cuenta de las ovejas del Señor? El pastor. ¿Ya vieron la responsabilidad? ¿Quién va a dar cuenta? Yo. Ay de mí, hermano, si yo te enseño una falsa doctrina que haga que te pierdas. Ay de mí. Ay de mí. Por eso yo soy el primero que tengo que tener cuidado de la doctrina que estoy enseñando. ¿Cuántos dicen amén? Y también tener cuidado de la gente que le permitamos predicar en este púlpito. Yo soy el primero que tengo que estar checando que no nos vaya a dar una mala doctrina. Porque dijo Jesucristo, donde el que te guíe esté ciego, los dos se van al hoyo. Entonces, vean la responsabilidad de un pastor. ¿Quién va a dar cuenta? El pastor. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es ¿qué? Provechoso. 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué tienes que hacer tú con tu pastor? Considera cuál haya sido qué. Tú tienes que ver mi vida. Si yo no estoy viviendo el evangelio, se va a ver en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo los conoceréis? Tú tienes que conocer a tu pastor. Investígame cómo vivo, dónde trabajo, cómo hablo, cómo estoy. Tú considera si mi fe es correcta. ¿Cuántos dicen amén? Si tú te das cuenta que yo soy un tranza, que tengo 2 mujeres, o tengo amantes, o soy grosero, hablo groserías, ¿qué tienes que hacer? Huye por tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Huir. ¿Qué haces con un pastor que no vive el evangelio? ¿Qué podrías hacer? ¿Qué te puede enseñar?
Un falso pastor, hermano, jamás te va a hablar del pecado, porque si él vive en pecado, no te va a hablar del pecado. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, ¿qué tienes que hacer con tu pastor? Considera el resultado de su conducta, ve si hay fruto en su vida. Y entonces, si hay fruto en su vida, ¿qué tienes que hacer? Imita su fe. ¿Qué tienes que hacer? Imita su fe. Óyelo, pregúntale, que él te instruya, que él te aconseje conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en Jeremías 3:14, vaya usted Jeremías 3:14, Dios desde el Antiguo Testamento prometió darnos pastores, pero vea cómo son estos pastores. Jeremías 3:14. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene usted? Dice así: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Vea lo que va a hacer Dios cuando ya llama a alguien del pecado y lo trae a su reino. ¿Qué hace Dios cuando llama del pecado a una persona y la trae a su reino? Os daré pastores, ¿según qué? Mi corazón. ¿Cómo será el corazón de Dios, hermano? Santo, con amor, perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Os daré pastores, ¿según qué? Mi corazón, que os apacienten. ¿Cómo tiene que apacentar un pastor? Ciencia y sabiduría. Un pastor tiene que conocer a Dios, hermano. A ver, ¿un pastor qué? Tiene que conocer a Dios, tiene que tener una relación íntima con Dios, tiene que conocer la palabra de Dios. Hermano, ¿cuántos saben que la mayoría de las religiones, sus líderes no conocen a Dios? ¿Cuántos saben eso? A ver, por ejemplo, el Papa es líder de una iglesia no mundial, pero muy grande, millones. Ese hombre no conoce a Dios. Lleva a la gente a que adoren ¿a quién? A María. ¿María es Dios? ¿María es mi salvadora? ¿María creó las cosas? ¿Quién es el único Dios? Diga Jesucristo. Un ministro sabe que Jesucristo es Dios, es el Señor, es el Salvador, es el camino a la verdad y la vida. ¿Cuántos dicen amén? Un verdadero ministro conoce a su Dios, tiene una relación íntima con su Dios, conoce su palabra y predica su palabra. Todos los falsos ministros no predican la palabra de Dios, predican catecismo, atalaya, libro de Mormón, porque no conocen a Dios. ¿Cuántos saben eso? Entonces, los pastores que pone Dios son gente ya que era pecadora, lavada por la sangre de Cristo y con un corazón conforme el de Dios, con el conocimiento de quién, de Dios y de su palabra. Amén. Ahora, vaya usted a Mateo 24:45. Vea cómo, aquí vamos a ver dos tipos de pastores. Y usted tiene que tener cuidado de no tener este tipo de pastor. Mateo 24:45, ¿lo tiene? Aquí vamos a ver que Dios puso siervos para que cuidaran su iglesia. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Cómo es ese siervo? Fíjense, fiel y prudente, al cual puso su Señor. ¿Quién lo puso? Su Señor, Cristo. ¿Sobre qué lo puso? Sobre su casa. Vean, Cristo pone a un pastor en su casa. ¿Para qué lo pone? Para que les dé el alimento, ¿qué? A tiempo. ¿Qué están ahorita ustedes haciendo? ¿O qué les estoy haciendo yo ahorita? Está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dile al que está a tu lado, ahorita estás comiendo un alimento espiritual que te puede dar vida eterna y crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, un pastor, ¿qué hace? Da su alimento, ¿cómo? A su tiempo. Hermano, ¿alguien se ha preguntado cómo hacemos los temas? ¿Alguien se ha preguntado cómo el hermano viene y nos predica algo que está en la Biblia? Porque si se dan cuenta que cortamos de aquí, de acá, de acá, de acá y todo encaja en una doctrina. ¿Alguien se ha preguntado cuánto tiempo nos llevamos en hacer un tema? Y luego para que vengamos y te estés durmiendo o no entendamos ni de qué me está hablando, estemos aburridos. Hermano, son días. Cuando el hermano Rodolfo le digo, ¿vas a predicar? A veces ya tiene una semana y me dice, todavía un poquito más, hermano, porque son días. ¿Qué son?
días de estar escuchando diario la palabra, diario, de estar estudiando, de estar encerrados. Yo tengo que estar encerrados 3, 4 días a la semana, encerrado con Dios a solas, orando, escudriñando, investigando, pidiéndole a Dios que me dé el pan. ¿Para qué? Para que traiga el alimento cada semana, cada miércoles, cada domingo. ¿Cuántos en amén? Porque ese es mi qué, mi deber, dar el alimento a su iglesia. Pero dice que soy, si lo hago, ¿qué soy? Siervo fiel, dice ahí, ¿sí dice? Ahora miren, vamos a seguir leyendo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Si yo permanezco así, ¿qué voy a hacer? Bienaventurado, cuando venga Cristo me haya así, hermano, alimentando a su iglesia. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Dónde le vamos a ser puestos? ¿Sabe usted que cuando venga Cristo va a traer el nuevo reino? ¿Quién cree que va a reinar con Cristo? Todos los que sirvieron aquí. Conocen, amén. ¿Quiénes van a reinar con Cristo? Los que le sirvieron aquí. Ahora, de cierto os digo en el 47, que sobre todos sus bienes, ¿qué? Le pondrá. Ahora vamos a ver un mal pastor. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, ¿cómo es ese siervo? Es malo. ¿Qué puso en su corazón? Mi Señor tarda en venir. Es alguien que ya no cree que Cristo va a venir. Es alguien que no cree que Cristo va a regresar pronto. ¿Qué empieza a hacer este siervo en el 49? ¿Qué hace? Comienza a golpear a la iglesia y aún a comer y a beber ¿con qué? Vean un mal pastor. No va a vivir en santidad. De repente se le va a subir que es pastor, que es ministro, va a empezar a enseñorearse de la iglesia, va a exigir que le llamen papá, profeta, a que le digan que él es el ungido, a que le besen la mano, va a empezar a enseñorearse de la iglesia, a golpear a la iglesia, a ofender a la iglesia. ¿Qué va a hacer? A ofenderla. ¿Sabe cómo tiene que tratar un pastor a las jovencitas? ¿Se ha leído las escrituras? Dice que como hermanas. ¿Cómo las tiene que tratar? A los ya grandes, ¿cómo los tiene que tratar? Como a padres. El pastor tiene que respetar a las ovejas. ¿Cuántos dicen amén? No enseñorearse, no golpearlas, no exigirles, no manipularlas, no robarles su dinero. ¿Y qué hace un mal pastor? Empieza a golpearlas, empieza a pecar, a comer con borrachos. 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Y qué va a hacer con un mal siervo Dios? Lo va a castigar duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A dónde lo va a echar? Al infierno. ¿A dónde lo va a echar? Al infierno. Vea la responsabilidad de un ¿qué? De un buen pastor. Vamos a ver un ejemplo de un buen pastor, hermano, en el Antiguo Testamento. Salmo 78. Vamos a ver al rey David. Y vamos a ver cómo pastoreó a la iglesia de Dios. Todos los ministros del Antiguo Testamento, hermano, eran considerados como pastores. Tenían la obligación y el deber de enseñarles la palabra de Dios al pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 78, 70. ¿Lo tiene usted? Dice así. Eligió a David su siervo. A ver, ¿quién lo eligió? Dios. ¿De dónde lo tomó? De las majadas de las ovejas. A ver, ¿qué hacía David antes de llamarlo Dios como rey de su pueblo? Cuidaba las ovejas de su papá. ¿Cómo las cuidaba? ¿Alguien ha leído cómo las cuidaba? ¿Qué hacía David cuando venía un león y le mordía una de sus ovejas y se la llevaba? ¿Qué hacía David? Perseguía al león y le quitaba la oveja de las garras y mataba al león. ¿Qué tiene que hacer un pastor? ¿Qué tienes que hacer si alguien ya no viene a la iglesia? ¿Qué tienes que hacer? Empezar a orar por él. ¿Saben qué hago yo cuando alguien no viene ya? Tengo que empezar a orar por él. Padre, ten misericordia de mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que empezar a ¿qué? A orar,
a interceder. ¿Por qué? Porque si ya no viene, el lobo, ¿qué está haciendo con él ya? Ya se lo está comiendo. Hermano, si viniendo a la iglesia, ¿cuántos sabemos que tenemos luchas? Imagínate a alguien que ya no viene a la iglesia. ¿Con qué se defiende? Ayer me decía una persona que supuestamente es cristiano, me anda rondando una mujer, dice, a lo mejor engaño a mi esposa, me decía. Y le digo, ¿entiendes lo que es ser cristiano? ¿Entiendes que está en juego tu alma? Y me dice, oye, ¿y qué tal si peco y después le pido perdón? No, le digo, ya, mira, a Dios no lo podemos engañar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién puede engañar a Dios? A ver, ¿se podrá así, como dice él, que peca y después pues, le pide perdón? ¿Se podrá así? No se puede, hermano. Mira, el que es cristiano, lo primero que tiene en su corazón es temor de Dios. ¿Qué tiene un cristiano? ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José cuando una mujer quería acostarse con él y todos los días lo estaba acosando? ¿Qué hizo José? Se echó a correr y le dijo, yo temo a Dios. Hermano, cuando te estén tentando, ¿cómo te vas a defender? Dile, soy cristiano. ¿Qué tienes que decir? Si te están invitando a robar, ¿qué les vas a decir a la persona? Soy cristiano, tengo temor de Dios. Dios me ve todos los días, ve mi corazón y me va a juzgar. ¿Qué va a hacer Dios? Dile al que está a tu lado, Dios te va a juzgar. Y nada le está oculto. Dile, nada le está oculto. Conoce tu corazón, conoce tus pensamientos, conoce tus intenciones. Te ve cuando te levantas, cuando caminas, cuando piensas, cuando vas a hacer algo, te está viendo. ¿Cómo te puedes esconder del que te va a juzgar? No nos podemos esconder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué te va a librar? Diga, el temor de Dios. Ten en tu mente siempre, lo que tienes que tener es temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a ver a David entonces. Eligió a David su siervo, lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo, para que apacentase ¿a quién? A Jacob su pueblo, para que fuera pastor de su pueblo, para que lo alimentase, lo cuidase, y a Israel su heredad. Y vamos a ver cómo los apacentó David. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. A ver cómo los apacentó. ¿Cómo era David? De un corazón conforme al de Dios. ¿Qué les enseñaba David al pueblo? A amar a Dios, a temer a Dios. Les enseñaba la palabra de Dios. Él era un adorador de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo los enseñaba? Siga leyendo ahí. Los pastoreó con la pericia de sus manos, con el ejemplo, con sus obras. ¿Cómo los pastoreó? Con el ejemplo. Por ahí cometió un error, pero se levantó y fue un buen pastor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a ver otro buen pastor. Salmo 77, 20. Porque tampoco los pastores tampoco somos perfectos, ¿verdad que no? Podemos llegar a caer, pero ¿qué hace un buen pastor? Se levanta, pide perdón y sigue adelante, amén. Y no lo va a hacer premeditadamente, no, puede caer. Salmo 77, 20. ¿Lo tiene usted? Vamos a ver a otro buen pastor. 77, 20. Gloria a Dios. Condujiste a tu pueblo como ovejas, ¿por mano de quién? De Moisés y Aarón. Ahí vamos a hablar de Moisés. ¿Qué era Moisés? Un buen pastor. ¿Qué era Moisés? ¿Por qué era un buen pastor Moisés? A ver, vaya usted a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. ¿Sabe usted que Moisés era un hombre, el hombre más manso? A Moisés el pueblo lo hacía enojar, y Moisés amaba las ovejas y oraba por las ovejas, les instruía en la palabra de Dios. Vamos a verlo. Deuteronomio 4. Vean lo que hacía Moisés con las ovejas del Señor. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. ¿Qué hacía Moisés? Les enseñaba la palabra, hermano. ¿Qué les decía? Te la enseño
para que la ejecutes, para que la obedezcas y vivas y entres y posees la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Vean, Moisés les enseñaba la palabra, les exhortaba a obedecerla para que vivieran en la bendición de Dios, en la salvación de Dios. 2, vean lo que les decía Moisés: no añadas a la palabra que yo os mando, ni disminuyas de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor, ¿qué hizo Dios cuando alguien va tras otros dioses? Los destruye Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguiste a Jehová vuestro Dios, todos están vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. 6, guardadlos. ¿Qué le dice aquí Moisés al pueblo? Guárdalos, pues, y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Vean qué hacía Moisés como pastor: instruía al pueblo en la palabra de Dios. Vaya usted a Deuteronomio 10:12. Esto es lo que tiene que hacer un pastor. ¿Sabe usted que los pastores de hoy, su propósito, lo que están buscando es hacer una iglesia grande? Con lucecitas, con instrumentos muy caros, y lo único que les interesa, ¿qué es? El tabernáculo de piedra. Es lo único que les interesa. Y fuimos llamados a edificar la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Deuteronomio 10. ¿Ya lo tiene usted? 12. Aquí vean Moisés lo que le dice al pueblo. Ahora pues, Israel, fíjense lo que les enseña un pastor a la iglesia. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. A ver, ¿qué hace un pastor? ¿Qué le enseña a la iglesia? Que tema a Jehová su Dios. Ese es el principio de la sabiduría, el temor ¿a quién? A Dios. Que andes en todos sus caminos. ¿Qué más enseña? Que obedezca su palabra y que lo ames. ¿A quién se le tiene que enseñar a la iglesia que ame? Diga, sobre todas las cosas. Aquí hemos enseñado, tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. No puede ser que un día digas, no voy a la iglesia porque tengo que ir a trabajar, tengo este compromiso. Aquí se te va a enseñar que tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Diga, Dios es primero. Primero no es tu trabajo, primero no es tu negocio, tu esposa, tus hijos, primero es Dios. La gente piensa que primero en su agenda pone, este día tengo que hacer esto, esto y esto. No voy a poder ir a la iglesia. ¿Será así? En tu agenda ya tiene que estar apartado. Miércoles es para el Señor, domingo es para el Señor. Ahora sí, ¿qué más puedo hacer en la semana? Así tiene que ser. ¿Cómo tiene que ser? Dios primero, diga Dios primero. Porque así lo manda Dios. ¿Quién lo manda? Dios. Y eso se le tiene que enseñar a la iglesia. Porque si tienes en primer lugar tu trabajo, tu esposa, eres un idólatra. ¿Qué eres? ¿Y los idólatras a dónde van a parar? Lago de fuego. Entonces, enseña un ministro, un pastor, que teman a Dios, que anden en sus caminos, que lo amen y que sirvan a Dios. ¿Qué más? ¿Qué enseñamos aquí? Que sirvan a Dios. Dile al que está a tu lado, ¿sí te están enseñando que sirvas a Dios? Dile, ¿sí te están enseñando? Dile, ¿y cuándo vas a empezar? Porque es un mandamiento de Dios. ¿Qué es? Ahora, ¿cómo tienes que servir? Siga leyendo ahí. De todo tu corazón. No vayas a venir al servicio enojado, gritándole a los niños, gritándole a tus compañeros de servicio, que te ve el otro y parece que te trajeron a fuerzas a servir. Mejor no sirvas. Dile que está a tu lado, si vienes enojado, mejor ni sirvas. Imagínese, va uno a comprar el taco ahí y lo atienden a uno mal. Mejor nos vamos a las tortas de la esquina. ¿Cómo tiene que ser el servicio, hermano? Mira, hermano,
Yo no sé cómo vengas de tu casa, te peleaste, no tienes trabajo, pero aquí, pasando esa puerta, tienes que hacerlo con amor. Todo lo que hagas, la adoración, el servicio, todo tiene que ser con amor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿cuánto le está quedando claro que es un pastor? Bueno, vaya usted a Números 14:11. Vamos a ver aquí cómo Moisés intercedía por sus hermanos, por las ovejas. ¿Sabe qué quería hacer Dios con las ovejas que sacó de Egipto? Los quería destruir a todos. ¿Qué quería hacer? Hermano, hicieron enojar a Dios, porque Dios les dijo, tomen Canaán, y empezaron a quejarse. No, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Estábamos mejor allá, nos van a matar. Y Dios se enoja y le dice a Moisés, quítate, los voy a consumir a todos. ¿Qué iba a hacer Dios con las ovejitas? Los iba a destruir. Y vamos a leerlo, mire. Números 14:11. ¿Ya lo tiene? Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad. ¿Qué les iba a hacer? Los iba a matar y los destruiré. Y vean lo que dice Dios a Moisés, a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Mira, hermano, a Dios no le cuesta nada que si un grupo no quiere, los desecha y trae otro. Pero ¿saben qué hizo Moisés? Amaba a su pueblo y empezó a orar por ellos, a interceder a Dios. Vamos a verlo. Y luego dice ahí, 13, ¿qué hace un pastor? Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara parecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas adelante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama, hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, ¿qué hizo Moisés? Yo te ruego que seas magnificado el poder, que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tarde para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Qué le pide aquí Moisés en el 19? Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Hermano, en ese momento Dios ¿a cuántos iba a matar? Eran como 2 millones. Y Moisés, como buen pastor, quiso oró. Cuando alguien se va de la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Señor, ten misericordia, porque si no regresa, lo vas a echar al lago de fuego. Tenemos que estar, ¿qué? Orando, orando. Y no nomás yo, si tú sabes que tu hermano ya no viene, ¿qué tienes que hacer? Orar por él. Amén. Bueno, vamos a ver en Números 27, Dios disciplina a Moisés. ¿Saben por qué disciplinó Dios a Moisés? Porque le dijo que le hablara a la roca. ¿Y Moisés qué hizo? La golpeó. ¿Cuál fue su disciplina? No iba a entrar a la tierra de Canaán. Vean, Moisés, a él lo hicieron enojar. Y por causa de que lo hicieron enojar, lo disciplinaron. ¿Y saben qué hizo Moisés? Oró por Israel. No dijo, ahora para que se les quite, no voy a entrar, pero ojalá tampoco ustedes entren. No. Vean un buen pastor. Un buen pastor, miren, a nosotros nos pueden hacer enojar. ¿Y yo qué? Voy a orar, Señor, castígalos. ¿Ve cómo me están tratando? Bien, Moisés, por su culpa del pueblo, no entró. Y vean cómo es su oración, miren. Números 27:12. Jehová dijo a Moisés, sube a este pueblo, a este monte Abarim. ¿Y qué? Verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo y vaya a morir, como fue reunido tu hermano Aarón.
Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, vean cómo ora Moisés, a pesar de que Dios lo disciplina y no le va a dejar entrar a la tierra prometida. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. ¿Qué le estaba pidiendo a Moisés? Que le pusiera otro pastor a Israel, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. A ver, ¿cuántos entendieron que oró aquí Moisés? A él lo castiga el Señor, lo disciplina, dice, tú no vas a entrar, tú no los vas a meter a la tierra prometida. Y él ora y dice, pero ponles otro pastor, Señor, porque la congregación necesita de un pastor. ¿Qué necesita la congregación? Si Dios por alguna razón me desecha a mí, ¿usted cree que yo me voy a enojar y voy a decir, ay, pues hay que se pierdan? No, Señor, levanta un pastor, pero que tu pueblo tenga ¿qué? Un pastor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vaya viendo lo que es un pastor. Ahora, un mal pastor siempre va a destruir la iglesia. ¿Qué va a ser un mal pastor? Vamos a verlo en Jeremías 12:10. Vean, el mismo pastor, si es un mal pastor, él mismo destruye la congregación, Jeremías 12:10. ¿Ya lo tiene? Jeremías 12:10. Muchos pastores han destruido mi viña. A ver, ¿quién puede destruir las ovejas? El pastor. Hermano, hay iglesias que se han desbaratado porque el pastor se metió con una de las ovejitas. Yo conocí un pastor, se fue con su amante de la congregación y dejó a su familia. ¿Qué cree que le pasó a esa iglesia? Se desbarató. Y como era gente que no estaba firmada, yo platicaba con ellos y me decían, no, todos son iguales, ya no voy a ir a ninguna iglesia. ¿Qué hizo con esa congregación? La destruyó, la destruyó. Aquí, gracias a Dios, todos ya están maduritos, ¿verdad que sí? Si por alguna razón el pastor llega a fallar, usted agarra y busca otra iglesia y se congrega con otro pastor. ¿Verdad que sí? No creo que aquí haya un niño que diga, ay no, todos son como el hermano Vicente, ya no voy a ir a ningún lado. No creo que haya aquí gente, niña, ¿verdad que no? Si aquí te falla el pastor, ¿qué vas a hacer? Buscas un buen pastor y te congregas y buscas la salvación de ti y de toda tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay gente que no, siempre está. Todos son hipócritas. ¿Para qué voy? ¿Para ser como ellos? No. No, esa gente está ciega, está muerta, no ha entendido que al que se sigue es a Cristo, no al pastor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué hay con los malos pastores? Ezequiel 34. A mí me han fallado como 3 pastores y heme aquí, hermano, porque mi pastor es Cristo. Mi mirada no está en el hombre, está en mi Señor Jesucristo, y Él no ha hecho más que bendecirme. ¿Qué ha hecho Cristo? Bendecirnos. Murió por nuestros pecados, nos ha dado vida eterna. Ezequiel 34. Vean los malos pastores. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza. ¿Contra quién profetiza? Contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que ¿qué? Que se apacientan a sí mismos. Y hace una pregunta, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? ¿Por qué hace esa pregunta? El pastor tiene que cuidar a la iglesia, darse por la iglesia, no estar esperando que la iglesia le dé a él. ¿Cuántos dicen amén? Hoy los pastores convirtieron la iglesia en un negocio y se han enriquecido de las ovejas. ¿Esos son falsos qué? Pastores. Vean lo que hace un falso pastor en el 3. Come la grosura y se viste, ¿de qué se viste? De la lana. Y aquí estaba hablando de la lana literal, pero sabemos que es de todo el dinero de las ovejas. La engordada, ¿qué hace con la engordada? Va a haber iglesias que llega el rico a la iglesia y ¿qué creen que hace el pastor?
¿No quieres ser mi copastor? Te voy a poner aquí como tú vas a ser el segundo de mí. Te voy a dar aquí privilegios ya como mi segundo y mi unción. ¿Por qué creen que hacen eso? Lo apapachan, le ponen la silla del rey. ¿Por qué creen que hacen eso? ¿Quieren su lana o quieren salvar su alma? Aquí no hacemos acepción de personas. Aquí no nos fijamos si eres rico, pobre, albañil, arquitecto. Aquí eres hijo de Dios y mereces mi respeto y mi amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué hacía un falso pastor? ¿Qué hace con la gorda? Degolla a la gorda, ¿verdad que sí? ¿Y qué más hace? No apacienta las ovejas. Al pobre ese dice, tú allá a la esquina, tú no me sirves, tú no sirves para mi ministerio. Yo quiero gente que me dé para mi ministerio. No fortalece, ¿qué hace un falso pastor? No fortalece las débiles, ni cura a cuál. No cura a la enferma, no venda a la perniquebrada, no vuelve al redil a la descarriada, ni busca la perdida, sino que os sabéis qué hace, se enseñorea de ellas. ¿Cómo se enseñorea? Con dureza y violencia. Andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Dice Dios, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores, ¿qué hicieron? Se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas ¿de qué? De su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más. ¿Por qué? Por comida. Si yo empiezo a hacer mal mi función de pastor, el Señor me va a quitar y va a llevar estas ovejas con un buen pastor. ¿Cuántos en amén? Cuando Cristo vino, ¿saben qué vio Cristo cuando vio al pueblo de Israel? Que era un pueblo que no tenía pastor. ¿Cómo los vio? Sin pastor. Porque la gente que les tenía que instruir la palabra, ¿saben qué hizo? ¿Qué hacían los sacerdotes? Quitaron el mandamiento de Dios y enseñaron sus tradiciones. En lugar de orar por las necesidades de la gente, oraban para saquear las casas de las viudas. ¿Qué hacían? Robaban. Convirtieron la casa de Dios en una cueva de ladrones. Y eso eran los fariseos. Era gente hipócrita que vivía de apariencia, pero por dentro estaban, ¿cómo estaban? Muertos. Vamos a verlo en Mateo 23, 23. Vean los pastores del tiempo de Cristo que estaban sobre Israel. Y tener mucho cuidado, hermano, de tener pastores así, hipócritas, de apariencia. Mateo 23, 23. ¿Ya lo tiene usted? Ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Cómo los llama Dios? Hipócrita, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino, y dejas lo más importante de la ley. ¿Qué dejaban? La justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. ¿Cómo les llama un falso pastor? Guías ciegos, coláis el mosquito y tragas el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpias lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro, ¿cómo estaban? Hermano, ¿de qué sirve aparentar algo que no somos? ¿De qué sirve? Hermano, usted así como me ve, cómo me comporto aquí, me comporto en mi casa y en mi trabajo. Así, no soy hipócrita. Aquí no creo que usted ve, yo pongo una carita y ya en mi casa soy otro. No, ahí está mi esposa, pregúntele. Vaya a ver a mi trabajo y pregunte, así como soy aquí, soy en cualquier lugar. ¿Cuántos en amén? No vengas aquí y te portes así como muy amoroso con tu esposa, mi amor y todo, y en tu casa la estás maldiciendo, ofendiendo. Ese es un ¿qué? Hipócrita. No puede ser pastor, diga, no puede ser pastor. Dile al que está a tu lado,
Si eres hipócrita, no puedes ser pastor. No puedes. Un pastor no es hipócrita. ¿Cuántos dicen amén? Dile, así como tratas a tu esposa en tu casa, así háblale aquí para que nos demos cuenta. ¿Cuántos dicen amén? ¿No dicen amén? Bueno, yo digo amén por todos. Hermano, ¿de qué nos sirve gente hipócrita? Mira, fíjate cómo están. En 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo? Hipócritas. ¿Cómo es un hipócrita? Es semejante a un sepulcro, ¿qué? Blanqueado. ¿Cómo se ve por fuera? Hermoso, santo, mas por dentro, ¿cómo está? Está muerto. ¿Qué le va a pasar a los hipócritas? Lago de fuego. Si aquel hipócritas empieza a vivir en todas partes donde estés como hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya vamos a ir cerrando, hermano, con Juan 21:15. Un pastor tiene que amar a Cristo, hermano. Si no amas a Cristo, no vas a poder ser pastor de sus ovejas. ¿Qué tiene que ser un pastor? Tiene que amar a Cristo. Tiene que tenerlo como el Señor de su vida, como su tesoro, como lo más preciado. Y es la única manera de poder ser pastor. Si yo no amo a Cristo, no puedo ser pastor, hermano. Si yo no amo a Dios, no puedo amar a sus ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás. ¿Qué le preguntó Cristo a Pedro? ¿Me amas más que estos? ¿Qué le dijo Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo Jesús? Apacienta mis corderos. A ver, ¿cómo saber si yo amo a Cristo? Apaciento a su iglesia. Voy a dar mi vida por su iglesia. ¿Qué voy a dar? Mi vida, mi tiempo, mi esfuerzo, todo voy a dar por las ovejas de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué le dijo Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo? Pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo Jesús? Apacienta mis ovejas. Si tú amas al Señor, vas a amar a sus ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que no vas a lastimar ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tu prójimo, porque amas a Cristo. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que levante pastores conforme a su corazón, no solo aquí, en todo lugar, porque es necesario, diga es necesario, que haya buenos pastores que cuiden la iglesia de Dios. El apóstol Pablo, cuando ya iba a ser muerto, llamó a los ancianos de la iglesia y les dijo, cuiden la iglesia de Dios, tengan cuidado de ustedes mismos, porque de entre ustedes mismos se van a levantar lobos rapaces. Señor, gracias Padre Santo, gracias mi Señor, porque tú tienes cuidado de tu pueblo, porque tú nos has dado tu palabra, mi Señor, y ministros para apacentarnos, para que te conozcamos, para que crezcamos en el conocimiento de Dios, de la verdad. Señor, te damos gracias por tus ministros, Padre, y te rogamos, mi Señor, te rogamos que pongas esos pastores conforme a tu corazón en todo el mundo, Señor. Hoy la mayoría son falsos pastores que se están enriqueciendo de la iglesia, que no les interesa la iglesia sino ellos mismos. Padre, ten misericordia de esos pastores y haz que se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad, Señor. Te damos las gracias, Padre. Te rogamos que sigas levantando más pastores también en este lugar, Señor, porque es necesario, Padre. Necesitamos de más gente que te ame y que apaciente tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Instrumento en tus manos quiero ser. Dígaselo a él una vez más. Instrumento en tus manos quiero ser.
instrumento en tus manos quiero ser. Una vez más, todos sigan. Instrumento en tus manos quiero ser. Instrumento en tus manos quiero ser. Un vaso de honra, un vaso de honra en tus manos quiero ser. En tus manos quiero ser tallado por tus manos, aunque esto cause dolor. Instrumento en tus manos quiero ser. Una vez más, instrumento, instrumento en tus manos quiero ser. Una vez más, instrumento en tus manos quiero ser. Un vaso de honra, un vaso de honra en tus manos quiero ser. Instrumento en tus manos quiero ser. Una vez más, instrumento, diga. Instrumento en tus manos quiero ser.